Hola, espero que esta historia les llegue a gustar. Es una historia real. Esta es una pequeña historia. Espero que les guste y puedan llegar hasta las telenovelas. Y empecemos. Capítulo 1. Mi historia empieza así. Cuando era niña, yo no tuve a mis padres conmigo. Era hija de padres divorciados. Nunca miré a mis padres desde cuando era niña. Yo me crié con mis tíos. Desde que yo me acuerdo, solo tuve un cumpleaños a los 6 años y me acuerdo de que era el día más feliz. Solo tuve una piñata de comida. Me cocinaron tacos dorados sin nada de relleno, pero yo me sentí que era la fiesta más linda y le doy gracias a mis tíos por eso. Yo tenía mis dos familias en el rancho, pero no sé por qué motivo nunca convivieron conmigo. Hasta la vez no sé el motivo. Capítulo 2. Bueno, un día mi mamá fue por mí a la casa de mi tía. Dijo que me iba a llevar con ella a Michoacán. Me dijo que me iba a inscribir a la escuela y pues me fui con ella, pero al llegar allá me encontré con una sorpresa. Al llegar, mi sorpresa de que yo tenía una hermanita a la que mi mamá me estaba dando la responsabilidad de cuidarla. Imagínense, yo cuidar de una bebé recién nacida y yo teniendo solo 7 años. Oh no, yo estoy muy chica, no sé cómo cuidarla, le dije a mi mamá. Mi mamá en ese momento me enseñó a cuidar de la bebé y todavía me dijo: pon mucha atención porque no te lo repito. Al escuchar eso, a mí me dio miedo y no tuve más opción que aprender. Capítulo 3. Desde ese día supe que mi niñez se me había terminado. Antes de que empezara, yo sufría mucho porque tener una pequeña conmigo y no saber cómo cuidarla. Lo peor fue que me quedaba sola con ella día y noche. Un día mi mamá me dijo que los íbamos a cambiar de casa. Yo le pregunté que a dónde los iríamos. Ella me contestó que los íbamos a una casa donde ya no estaría sola con la bebé. Entonces yo pensé que qué bueno, ya vamos a estar bien en la nueva casa. Estaba muy equivocada. Esas noches y días en la nueva casa fueron las peores de mi corta vida. Mi hermana en ese tiempo tenía 3 meses y recuerdo que cuando llegaba a la casa había puros hombres, 4 de ellos y la hermana de uno de ellos. Pero ella se fue con mi mamá a trabajar y, y no llegaron de nuevo a la casa hasta dentro de una semana. Esa semana se me hicieron años. En esa semana pasaron muchas cosas, las peores cosas que ustedes se puedan imaginar. Capítulo 4. Al caer la noche, yo y mi hermana no teníamos dónde dormir en esa casa, pero yo me acomodé en unas sillas juntas, 6 sillas, y ahí dormimos con mi hermanita. En el transcurso de la noche, uno de los señores intentó tocar a mi hermanita indebidamente. Y lo primero que se me vino a la mente fue abrazar a mi hermana para que no la tocaran. Entonces él me comenzó a tocar.
mis piernas y luego yo me moví para que me dejara de tocar. Sí me dejó de tocar. Al moverme las noches siguientes me empezaron a tocar de nuevo. Yo solo rogaba que ya amaneciera para que no me siguieran tocando. Mis dos mayores preocupación era que me siguieran tocando. ¿Cómo íbamos a comer? Yo y mi hermanita no teníamos que comer. Capítulo 5. Lo único que tenía para alimentarnos era agua, azúcar. Y eso le di a mi hermanita para calmar el hambre. Yo no comía, yo solo tenía miedo de que llegara la noche y comenzara mi tormento de nuevo. Y así fueron todas las noches. Abusaban de mí. Un día en la mañana el señor, que era policía, también abusó de mí. Me hizo lo que él quiso y si eso no fue suficiente, también me puso una pistola para que yo me dejara. Me amenazó y me dijo que no le dijera a nadie porque nos iba a matar a mí y a mi hermana. Capítulo 6. Pasaron los días y finalmente mi madre llegó y los fuimos de la casa. Llegamos a la casa de mis tíos. En la casa de mis tíos fue muy diferente. Ellos me trataban bien y a mí y a mi hermana. Tuve la oportunidad de entrar a la escuela y yo era muy feliz porque por fin podía ir a la escuela. Pero como pueden imaginarse, no me duró mucho mi felicidad, mi alegría. Terminó y me llevaron a un pueblo. Yo no quería estar en el nuevo pueblo. Yo quería quedar con mis tíos, pero mi mamá no quiso y pues me tuve que quedar con ella. En el pueblo, cuando los fuimos al otro pueblo, yo ya tenía 12 años y empecé a trabajar en una casa. Yo les lavaba los trastes, barría y hacía lo que podía hacer. Desafortunadamente, al regresar a mi casa, me quitaban el dinero que yo había trabajado. Capítulo 7. Yo quería estudiar para ser actriz, cantante y hasta abogada, pero no tuve esa oportunidad. A mis 13 años me mandaron a Guadalajara y ahí estaba. Ahí trabajaba cuidando a un niño, pero a los 6 meses me mandaron a traer otra vez, me mandaron a traer porque me iban a celebrar mis 15 años. Pero apenas tenía 14 años y como ya deben de saber, no fue así. Otra vez me llamaron con engaños. Entré a trabajar en un restaurante. Igual, todo lo que ganaba me lo quitaban. Capítulo 8. Así a ese punto de mi vida, yo decidí casarme. Me fui con mi primer esposo, pero todo salió mal. Tenía un poco de felicidad porque ya no tenía que salir a trabajar y tampoco me tocaba levantarme temprano a cocinar. No me regañaban y no me golpeaban. Mis suegros me querían mucho cuando me casé cuando me casé.
cuando me casé con su hijo, ellos pagaron la boda. A los 3 meses de casada salí embarazada de un lindo niño. Mi niño fue mi mayor alegría y era todo para mí. Todo mi embarazo lo pasé en una clínica internada. Los primeros meses tuve el niño por cesárea. Para mí era el niño más hermoso. Imagínense, a mi edad de casi 15 años tuve mi primer bebé. Mi vida empezó a cambiar. La niña tan pobre ya empezaba a tener un poco de todo lo material que nunca tuve, menos el amor, porque así como mi esposo me daba cosas materiales, ahí también empezó el maltrato y humillaciones. Siempre me decía que yo no era nadie como creen que me sentía yo. Capítulo 10. Me sentía la mujer más desilusionada, pero tenía a mi niño y él me daba toda la felicidad que me faltaba. Yo aguantaba todo por mi hijo, era humillaciones y maltratos. Sin embargo, nunca dejé que me golpeara, porque la única persona que me había golpeado era mi madre. Nunca le falté el respeto a mi madre porque me dejara golpear por mi esposo. Jamás me dejaría golpear. Cuando mi esposo se enojaba, él me sacaba de la casa y me tocaba dormir afuera con mi hijo en brazos. Capítulo 11. Yo aguantaba todo por mi hijo, para que él no sufriera, para que él no pasara lo que yo pasé de niña. Lo único bueno era que mi hijo tenía todo y su papá lo quería mucho. Él, igual que la familia de mi esposo, la única persona de la familia de mi esposo que no me quería a mí era su hermana. La razón por qué no me quería era porque yo era pobre y era una india. Sus palabras exactas que me decía. Mis suegros sí me querían bastante y aprendí a sobrellevar mi primer matrimonio y después nació mi segundo hijo. Capítulo 12. No se imaginan, una linda niña, otra bendición de Dios que me mandó. Este embarazo fue sin ninguna complicación. Todo salió bien. El papá muy feliz y hasta cambió totalmente. Era como si fuera otra persona. Ya no me trataba mal. Todo era muy diferente, que hasta casa y carro me compró. La vida los cambió por completo y pensé que ya se me había acabado todo el sufrimiento cuando los cambiamos a la nueva casa. Todo marchaba muy bien hasta que pasó lo que menos me esperaba. Capítulo 13. El padre de mis hijos obtuvo una herencia de su padre, pero para ese entonces otra bendición de Dios llegó. Otro bebé venía en camino. Mi hijo, el más pequeño, nació otro varón. La niña apenas tenía 2 años. Los doctores querían que no tuviera a mi tercer bebé. Yo no quería abortarlo y lo tuve. Pero lo que son las cosas, él quería nacer a los 6 meses y me detuvieron el embarazo hasta los 9 meses. Y mi niño nació y ya tenía los 3 niños y todos felices.
Capítulo 14. Mis hijos eran tan felices que yo pensé que esa felicidad iba a durar hasta que ellos se casaran. Pero no fue así. Empezaron todos los problemas. Mi esposo empezó a cambiar porque tenía mucho dinero. Empezó a andar con mujeres, salía a tomar, a divertirse. Yo le aguantaba todo hasta que un día llegó una señora y ella fue la señora que los vendió los terrenos para construir la casa donde nos cambiamos. Nos pidió ser madrina de mi hijo el grande para su graduación de kinder. Yo acepté, pensando que era una buena persona. Nunca me imaginé lo que pasaría después. Capítulo 15. ¿Y qué creen que pasó? Pasó que se hizo amante de mi esposo. Fueron amantes bastante tiempo. Ella iba a mi casa siendo comadre y se fue a meter con él. Una amiga de ella y mía me contó que ellos dos eran amantes. Y esos días ellos se fueron de vacaciones juntos, no sé dónde. Esa fue la razón por cual ella quiso ser la madrina de mi hijo, para que fuera más fácil mirarse con mi esposo y meterse en mi casa. Ella sabía que yo no iba a sospechar nada, porque yo era muy inocente en ese tiempo. Tenía 23 años y era tan inocente que no sabía lo que pasaba a mi alrededor, que iba a estar pensando esas cosas de infieles. Ni por la mente me pasaba que fuera a pasar esas cosas. Tuve que hablar con él y decirle que sí, que se fuera de la casa y que yo quería el divorcio. No me dio el divorcio. Capítulo 16. Nos separamos porque se vino a los Estados Unidos. Yo me quedé en México. Fue muy duro para mí porque tenía que trabajar mucho para sacar a los niños adelante. Así duré 3 años trabajando duro hasta que un día decidí venirme a los Estados Unidos, trabajar y para que mis hijos pudieran tener una vida feliz, para que ellos pudieran ser felices. Perdoné a mi esposo y pensé que podía ser una familia otra vez. Capítulo 17. Pero él nunca cambió, ni por sus hijos pudo cambiar. Se pasaba tomando y con sus amantes con todas mujeres. Me aguanté todo hasta que cambiara, pero nunca pasó. Mejor me puse a trabajar. Vivíamos en la pobreza, que a veces tenía que llevar a mis hijos a la iglesia para que les dieran de comer, para que no pasaran hambre. Encontré un trabajo en un hotel y así pude mantener un poco a mis hijos. Capítulo 18. Al principio no podíamos salir adelante y me puse a buscar otro trabajo en una compañía. Así pude mantener un poco mejor a mis hijos. En ese trabajo empecé ganando $6.20 la hora. Lo que me hacía fuerte era meter muchas horas. Así le hacía trabajando mucho. Lo sentía bastante que por estar trabajando no pasara tiempo con mis hijos. Todos los domingos los mandaba a misa con mi vecina, pero no tenía de otra, tenía que trabajar duro para sacarlos adelante.
Capítulo 19. Mis niños fueron creciendo. Un día compramos una casa y nos cambiamos, pero igual. Fue un infierno. Me seguía tratando mal mi esposo porque decidimos darnos otra oportunidad para ver si cambiaba. No podía ni salir a visitar a mi familia. Era un infierno estar con él. La mayoría de las veces prefería estar trabajando todo el día para no estar en la casa con él. Y si llegaba a salir, cuando llegaba a la casa, me tiraba los platos, los vasos al piso, todos quebrados. No me golpeaba solamente porque tenía miedo de que yo lo denunciara a la policía por abuso físico o que me golpeara. Capítulo 20. Así era mi vida hasta que un día mi niño quería salir a la tienda y se me ocurrió ir con ellos a la tienda y los tardamos. Cuando llegamos a la casa ya era de noche y eso le molestó mucho a mi esposo. Empezó la discusión y me hizo un tiradero en mi casa. Llegó al punto de quererme golpear. Mi hijo, el más grande, al ver eso se metió en medio para que no me golpeara. Mi hijo tenía apenas 16 años. Estaba muy joven para poder tener un problema con su padre. Tuve que llamar al policía y me tuve que salir de mi casa. Nos fuimos. Me acuerdo de que tuve que ir a casa de mi hermana a que me diera lugar para quedarme esa noche. Capítulo 21. Ahí empezó mi vida más feliz para mis hijos, para mí, porque tenía que trabajar muy duro. Pero éramos felices porque no teníamos gritos, no teníamos maltrato, podíamos salir, podíamos divertirnos. Para mis hijos solo me tenían a mí. Así fue mi vida, trabajar y lograr todo lo que tenía que hacer para que mis niños no sufrieran lo que yo sufrí de niña. A pasar hambre, no pasar miserias. Me encontré en el trabajo, me encontré un buen señor que me empezó a enamorar y me dio una oportunidad y salir con él. Total, ¿qué podía pasar? O sea, dije, a lo mejor es diferente, una vida mejor, o mis hijos van a estar mejor. Y así me di la oportunidad con los años. Capítulo 22. Él se miraba como una buena persona. Empezamos a salir y terminé casándome con él. No era totalmente feliz porque al casarme con él, 2 de mis hijos no quisieron vivir con nosotros. Solo mi hija vivía con nosotros. Me tocó dividirme en 2 para pasar tiempo con mis hijos porque ellos vivían con su padre. Y mis niños crecieron y los 2 ya trabajaban y estudiaban, ya eran adolescentes, ya podían tomar sus propias decisiones y vivir conmigo, vivir con su padre. Y yo respeté sus decisiones de él, aunque a mí yo no era feliz con esa decisión. Capítulo 23. Mis hijos, el más pequeño, empezó a portarse mal con su papá y empezó a decirles cosas malas y desgraciadamente, como todo joven, empezó a consumir cosas no buenas para su cuerpo. El papá lo empezó a maltratar en vez de ayudarlo a salir adelante. Lo estaban corriendo de la casa y en vez de ayudarlo a salir adelante, darle buenos consejos,
decidió sacarlo de la casa. Y pues ya no pudo con él y me dijo que ahí estaba mi hijo, que me lo llevara. Y me lo tuve que llevar conmigo, a vivir conmigo, porque él todavía tenía 17 años y me lo llevé a vivir conmigo. Y yo ponía muchas reglas, yo era muy estricta con ellos. Cumpliendo sus 18 ya no quiso vivir conmigo. Capítulo 24. Tuvo que regresar a la casa de su papá. Y ahí él empezó a trabajar, a estudiar, a salir adelante. Y pues yo era un poco más feliz porque yo sabía que ellos ya podían trabajar y salir adelante con sus cosas y seguían estudiando y trabajando en las tardes. Eran unos hijos muy luchadores que estaba yo muy orgullosa de ellos. Capítulo 24. Capítulo 25. Yo solo le pedí a Dios que me cuidara a mi hija porque se quedaba sola en la casa con mi segundo esposo, que no era su padre. Siempre le pedí a Dios todas las noches que no le pasara nada malo. Me tocaba trabajar para ayudar a mis hijos y darle buenos estudios para que no batallaran cuando fueran más grandes todavía. Me tocaba trabajar en el turno de la noche. Toda la noche. Y pues tenía que dejar a mi hija sola. Apenas tenía 13 años. Y pues no tenía quien me la cuidara. Solo le decía que se encerrara en el cuarto y se durmiera, y si algo malo pasaba me hablara por teléfono. Ellos eran lo más importante para mí y tenía que yo trabajar para poderlos ayudar y sacarlos adelante y darles unas buenas carreras. Capítulo 26. Tardé 14 años con él. Éramos muy diferentes por las culturas de cada uno. Así fuimos pasando los días y después de 8 años él empezó a cambiar, se empezó a poner muy celoso y me empezó a maltratar. Yo pensaba que era por su edad, que ya era una persona más grande que yo. Y yo lo trataba de entender, pero empeoraba más días, que ya no me dejaba salir y a ningún lado. Cuando me tocaba ir a trabajar tenía que llegar exactamente a la hora que él había calculado de distancia del trabajo, porque él ya había trabajado en la misma compañía que yo y sabía cuánto me hacía del trabajo a la casa. Ni un minuto más ni un minuto menos. Capítulo 27. Empezaron los problemas en él. Él era buena persona, pero muy celoso. A veces me tocaba quedarme tarde en el trabajo y hasta miedo me daba llegar a la casa porque tenía miedo de lo que fuera a pasar por llegar tarde. Lo que me cruzaba en mi mente era que yo llegaba a mi casa y mis cosas tiradas en la calle, o que me corriera de la casa, o hasta que me cerrara la puerta de la casa y no me dejara entrar. Me daba pánico, para todo tenía que pedir
permiso hasta para comprarme algo que yo quisiera. Y yo trabajaba, no le pedía nada, pero nos tenía tan controladas que no podíamos dar un paso sin que él lo supiera. Mi vida era tan desdichada, pero tenía un propósito, porque estaba ahí por mi hija para que ella estuviera y hiciera una carrera para que fuera una profesional. Y después mi niña se convirtió en una mujer. Capítulo 28. Se enamoró y salió embarazada. Desde ahí, ¿cómo creen que me sentía? Pero la apoyé hasta ahorita. Es la que siempre está a mi lado. Tuve una linda niña y era la mujer más feliz. La niña era toda la felicidad de la casa y mía. Y me siento muy orgullosa de ella por luchar tanto y ser una profesional a pesar de todo lo que batallamos y sufrimos mucho. Ya todo estaba mal entre nosotros. Yo siempre lo perdonaba porque él me decía que él no quería mucho, que nos quería mucho y que todo lo que hacía y nos hacía y nos enseñaba y nos regañaba era por nuestro bien, para que fuéramos mejores personas y nos convencía de quedarnos ahí con él. Sobrevivimos y nos apoyamos yo y mi hija y con la niña para que ella terminara la escuela. Terminó la escuela, el colegio y se fue a la universidad. Trabajó mucho mi pobre hija para lograr sus sueños. Capítulo 29. Pasamos muchos maltratos, sufrimientos para que mi hija y mi nieta no sufrieran, que pasó lo más doloroso de mi vida. Es salirme de su casa e irme. Mi hija todavía no se recibía de la universidad, todavía no terminaba la universidad cuando decidí salirme. Ella trabajaba tanto que yo me sentía tan mal por ella, porque a pesar de todo sufrimiento, luchando y no divertirse, no tener un día de diversión, de irse con sus amigos, nada más que por estudiando y cuidando a la niña, ella logró su sueño, recibirse de la universidad. ¿Cómo creen que yo me sentía a saber que ella logró su sueño y todo lo que luchamos y pasamos? Llegó el momento en que yo trabajaba tanto. El Día de las Madres trabajaba 12, 13, 14, 15 horas para poder tener todo lo que tengo ahorita. Gracias a mi Dios conseguí mi casa, conseguí un buen hombre que me apoya en todo. Mi hija es maestra. Cuando se recibió, ella me dio el mejor regalo que yo soñaba, tener un carro nuevo del año, 0 millas. Y no sé cómo le hizo mi hija y logró darme ese carro que le estoy tan agradecida. Mis hijos es todo lo que yo tengo en la vida, mi orgullo. Mi nieta es mi mayor felicidad.
y mi esposo que tanto me apoya. Espero que esta historia llegue a tentar muchos corazones de los que hacen telenovelas y puedan hacer esta historia de una gran telenovela. Por hoy, esto es todo lo que yo escribí ahorita. Espero darles más y las personas que se sientan desdichadas, sin oportunidad, búsquenla, logren sus sueños, luchen por eso. Yo sé que a veces nos caemos, pero hay que levantarnos. A veces las caídas son duras, pero las levantadas son mejores. Y siempre hay que estar de pie. Nunca hay que darnos por vencidos. Los sueños se hacen realidad trabajando duro. Y siempre hay que apoyar a nuestros hijos, ser unos profesionales. Muchas bendiciones y espero que escuchen esta pequeña historia. Les traeré la próxima vez la segunda parte.